Buenas tardes. Les saluda Héctor Alvarenga. Está el programa, el espacio que he utilizado, como les había comentado, La Cruda Verdad. Es la continuación prácticamente del video anterior, en el cual les había hablado sobre el por qué Honduras es pobre. Quiero continuar con ese tema. Y, habíamos quedado en el pequeño análisis, nos habíamos retraído un poco en la historia, por qué Honduras es pobre y por qué Latinoamérica y los países latinos, específicamente los países del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, porque es una zona tan pobre, tan poco desarrollada. Nos habíamos retraído un poco en la historia de la conquista, hasta llegar al establecimiento de lo que es la democracia, la independencia, entre comillas, dependencia de estos países, que también platicamos sobre las injusticias en cuanto al saqueo que supuestamente hubo, a ver si el saqueo de la conquista tuvo algo que ver en el desarrollo de los países, si la cultura, también hablamos sobre culturas, porque si es la cultura de estos países la que los ha llevado a la pobreza y que no se desarrollen, por el hecho de que el hondureño es pobre, que el latinoamericano es pobre, que el latinoamericano es Aragán y por eso es pobre, el hondureño es Aragán y por eso es pobre, todo eso lo hablamos en el video anterior. Ahora, ese es un pequeño resumen de lo que habíamos hablado en la parte 1 de este tema. Ahora quiero abordar, ahora en sí, ya desde un punto de vista un poco más analítico, ya una vez descartando que estos países no son pobres, Honduras no es pobre, Salvador, Guatemala y la zona latinoamericana no son países pobres por su cultura, ya como lo vimos en la primera parte, no tiene nada que ver la cultura, a diferencia de otros analistas u otros teóricos que mencionan que la cultura es un factor determinante. No estoy de acuerdo, no es un factor determinante y la muestra está en que países con cultura igual a la nuestra, latinoamericanos, como el caso de Panamá, el caso de Costa Rica, el caso de Chile, que a pesar de que no hubo un desarrollo grande lo de estos países, creo que el más desarrollado, verdad, es Panamá y Chile. Sin embargo, la cultura latinoamericana están desarrollándose. Incluso México, un país prácticamente en vías de desarrollo, bien desarrollado a la par de los demás países de alrededor. Pero entonces, ¿cuál es el factor entonces? ¿Por qué entonces son pobres? Vámonos entonces a enfocarnos en algo clave, y creo que esto es determinante. Hablamos sobre corrupción, sobre la corrupción en estos países. La corrupción en Latinoamérica es un factor grave, pero esta corrupción está más concentrada en los países del Triángulo Norte, en Haití y en Nicaragua. Estos países son los que tienen los grados o los niveles de corrupción más altos en Latinoamérica. Eso es algo que nos lleva a pensar en la siguiente pregunta: ¿qué país es el más pobre de Latinoamérica y de toda esta zona que hemos estado hablando? ¿Ven ustedes que el país más pobre es Haití, verdad? Si el país más pobre es Haití, ¿cuál es el más corrupto? Exactamente, así como lo están pensando. El más pobre es Haití, pero no solo eso, es el más corrupto. Basándome en los análisis de Transparencia Internacional, en los análisis de la CEPAL y otros organismos de Naciones Unidas y de organizaciones de alta credibilidad,
Son datos estadísticos creíbles, que se puede confiar en ellos. El área más pobre, el país más pobre, dentro del área más pobre es Haití. Es decir, la zona más pobre es Latinoamérica, pero de ese sector latinoamericano, el más pobre es Haití, seguido por Nicaragua y luego por Honduras. Es decir, Honduras está en la cola de la cola, es decir, es lo más pobre de los más pobres, es de lo más pobre de entre los más pobres. Y estamos hablando que es un nivel de pobreza grave que hay en estos países. Para el caso de Honduras, les puedo platicar, ya que yo soy hondureño, en el caso de Honduras no estamos hablando simplemente de pobre o de pobreza, es pobreza extrema, es miseria, pobreza extrema. No es simple y sencillamente pobreza, es pobreza extrema, es miseria. Es miseria, así como lo escuchan, gente que come de la basura, de los desperdicios de una clase. Hay una clase dominante, la clase alta, y está la clase media que está por desaparecer y prácticamente quedando solo la clase baja. Y hay un sector de extrema pobreza que se alimenta de la basura de la clase media, o que ahora le puede llamar clase baja o clase pobre. Es decir, hay una escala mucho más abajo, que es extrema pobreza y extrema miseria. Y hay un porcentaje alto, aproximadamente un 35% de gente en extrema miseria. Es un porcentaje demasiado elevado, elevadísimo. Eso es lo que sucede en Honduras. Ok, pero continuemos por donde íbamos. Estábamos hablando de que Haití es el más pobre de entre los pobres, seguido por Nicaragua y luego Honduras. Ok, pero eso es en cuanto a la pobreza. Ahora miremos en cuanto a corrupción. En cuanto a corrupción, el más corrupto también es Haití. O sea que aparte de que es pobre, es corrupto. Seguido por Nicaragua y seguido por Honduras. Es decir, los tres que les acabo de mencionar están en el mismo nivel de pobreza y están en el mismo nivel de corrupción. Entonces tenemos un denominador común. El denominador común es la corrupción. Entonces, si miramos los datos que nos muestran organismos internacionales como de alta credibilidad, como la CEPAL, el Banco Mundial o como Transparencia Internacional, y miramos la comparación de entre los países más pobres de Latinoamérica y los más corruptos de Latinoamérica, ¿qué obtenemos? Bueno, obtenemos un factor dominante entre estos países. Un valor común, un común denominador, como se le dice, el cual es la corrupción. La corrupción es lo que lleva a los países a la extrema miseria, a lo pobre, a lo más pobre, a que no se lleve a cabo un desarrollo, a que el país no se desarrolle en ninguna de sus áreas. No hay buena educación, no hay buena salud, no hay trabajo, no hay inversión, no hay, por lo tanto, si no hay todo eso, tampoco hay seguridad jurídica, no hay estabilidad en el país. Lógicamente, no hay estabilidad, no hay tampoco inversión. El empresario, la empresa privada, prefiere ir a invertir a otro país donde se le garantice más el retorno de su capital invertido a estos países donde voy a invertir y no sé si lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque me extorsiona el gobierno por un lado, me extorsiona el crimen organizado por otro lado, me roban por aquí, me roban por allá. Un país altamente corruptos. Entonces el factor dominante que vemos es la corrupción. Entonces caemos a la respuesta que los países, mientras más corruptos y mientras más infiltrada está la corrupción, son más pobres, en mayor miseria. Su pueblo, su población vive más en miseria. No importa en qué estatus social estés. Siempre, imagínense en el caso de estos países,
¿De qué sirve en el momento de tener dinero si la corrupción es tan grave que si tenés un poquito, tenés una casita, unos carritos por ahí, tenés que andar con guardaespaldas, con armas, porque si no te matan? Porque la corrupción está tan infiltrada en todos los estatus sociales que ya no se aguanta. Ya no se aguanta. Entonces, la conclusión del tema de por qué Honduras es pobre, por qué el Triángulo Norte no se ha podido desarrollar, por qué Latinoamérica es pobre, es la corrupción. Esa es la respuesta. Recuerden que para llegar a hacer un análisis así, no es al azar que se hace. Hay que revisar datos, hay que leer, hay que estudiar, hay que comparar, hacer comparaciones de datos. Haciendo este tipo de comparaciones he llegado a esta conclusión. Creo que muchas personas que han hecho lo mismo han llegado a la misma conclusión. Es decir, no se los estoy diciendo porque me pegó la gana. Y ustedes pueden verificarlo, es decir, pueden entrar a las páginas de Transparencia Internacional y revisar los datos del Banco Mundial, revisar los datos de los que les estoy hablando. Al hacer la comparación, me van a dar cuenta que los países más corruptos son igualmente los más pobres. A nivel más alto de corrupción es más alta la pobreza, más alto el nivel de violación a los derechos humanos, más alto el índice de criminalidad y como consecuencia también más alto el nivel de pobreza. Caso contrario, los países más ricos. Los países más ricos es todo lo contrario. A nivel más alto de riqueza, nivel más bajo en cuanto a la corrupción. Es decir, los niveles de corrupción son sumamente bajos y por lo tanto hay un nivel de crecimiento y de desarrollo de país elevadísimo. Podemos hacer comparaciones de los países altamente desarrollados, de los que Canadá, por ejemplo. Canadá, la corrupción es casi cero, es sumamente baja, y por lo tanto la riqueza del país, el desarrollo del país es elevadísima, uno de los países más desarrollados del mundo, más ricos del mundo. No tiene nada que ver en el factor de riqueza los recursos, eso no tiene nada que ver. Miramos el caso de Venezuela. Venezuela, con más del 70% de las reservas de petróleo del mundo, y es un país en miseria extrema. O sea que los recursos, tener petróleo no significa un factor para el desarrollo. Puede beneficiar si se sabe usar, puede beneficiarse en un porcentaje bajo, pero no es un factor predominante. En cambio, la corrupción sí. Venezuela es altamente corrupto también y está en pobreza. Claro, no tan corrupto como lo es los otros países que acabo de mencionar, que lógicamente también están más pobres que Venezuela. Entonces podemos concluir en el tema que lo que lleva a los países a estancarse, a no desarrollarse, son sus niveles de corrupción. Es la corrupción en sí. Pero ¿cómo evitamos la corrupción? Eso va a ser caso de otro tema que vamos a tocar. En otro video voy a tocar sobre cómo evitar la corrupción, cómo hacer que el país no sea tan corrupto, cómo retroceder los niveles tan elevados de corrupción y así lograr un desarrollo en el país. Eso va a ser parte de otro video que voy a subir. Mientras tanto, muchas gracias por seguirme y por ver los videos. Les pido que lo compartan en sus redes sociales, compartan también el video en todas las redes que puedan, denle manito arriba, suscríbanse al canal y nos estamos viendo. Les saluda Víctor Alvarenga. Muchas gracias.